¿Realmente existe la iglesia o la religión verdadera? ¿Debemos congregarnos y no perder la costumbre como dicen las escrituras? Vamos a descubrirlo a continuación. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hola, ¿qué tal amigo que me ves? Como siempre, bienvenido a este canal. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ya que este versículo que acabamos de ver es ampliamente usado para de alguna forma encerrar al cristiano en las cuatro paredes que hoy día llaman iglesia. Pero ¿será esto realmente verídico? ¿O a qué se está refiriendo Pablo cuando hizo esta acotación en Hebreos? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir ahora mismo. Bueno, comenzamos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. El tema de hoy bastante interesante. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es una pregunta que siempre nos ha pasado alguna vez por la cabeza. ¿Dónde me debo congregar? Y de alguna forma uno de los versículos ampliamente utilizados por la religión y por las iglesias para pedirte que asistas a esos lugares es Hebreos 10:25, donde Pablo dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿a qué se refería Pablo? ¿Qué tipo de congregación hablamos? Y pues eso es lo que vamos a tratar de analizar para dar un poco de luz sobre este tema. Entonces, basado en este versículo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, mi querido que me ves, es que este versículo va dirigido a un grupo de personas muy especial, que es el grupo de creyentes que fue elegido por la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos observar en el ministerio, en las distintas fases que los apóstoles, incluidos allí Pablo, tratan de enseñar o llevar el mensaje que Jesús le había dado. Es el Espíritu Santo quien hace una obra y transforma a ese creyente o lleva al creyente a creer esa verdad. Y realmente entonces aquí la congregación de la cual está hablando aquí Pablo es el grupo de creyentes que había sido bautizado por el Espíritu Santo, que son personas fieles, llenas de amor, que compartían de alguna forma todo lo que tenían, ayudaban a los pobres, o sea, practicaban la verdadera religión, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí dice algo muy interesante, que dice: si no, animémonos unos a otros. Si no, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Entonces, ahora, en ese animar, ¿a qué se refiere Pablo allí, no? Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Si, por ejemplo, yo coloco en una misma situación, en un mismo lugar, por ejemplo, a una persona vaga que no le gusta hacer nada, que pierde el tiempo constantemente, y pongo de otro lado, por ejemplo, a una persona emprendedora y les doy un proyecto, por ejemplo, para montar una empresa y que los dos vayan en pro de ese mismo objetivo. ¿Qué creen ustedes que van a pasar, no? Entonces realmente como que no va a haber una comunión, no va a haber de alguna forma algo bueno que vaya a salir de allí, porque probablemente el que tiene espíritu de emprendedor va a querer moverse a una velocidad, mientras que la persona que no le gusta hacer nada, que es vaga, va a ir a otro ritmo y ahí va a haber siempre a producir un choque, ¿no? Entonces quiero hacer esta salvedad porque realmente el no dejemos de congregarnos es un mensaje que va dirigido a un grupo especial de creyentes elegidos, ¿no? Y lo otro que habla acá es sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque la segunda venida está cerca. Que por cierto, sí vino. Este es un tema que vamos a tocar más adelante, la segunda venida de Cristo en otro video. Pero realmente la religión normalmente usa este versículo para encerrar en una jaula, atar al cristiano, condicionarlo a que, mira, sí, que si tú no vas a la iglesia, entonces no hay forma o de que tú te salves, o te vas a perder, o no puedes mantenerte firme en el Señor, sino que debes congregarte con otros hermanos. Pero aquí hay un problema. Y el problema que asistí pues
a diferentes denominaciones, diferentes iglesias, es que en las iglesias de hoy día permiten convivir tanto al pecador como a la persona que es correcta y hace lo bueno. Y realmente aquí hay un problema, porque por ejemplo, en 1 Corintios 5:5 nos dice que entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Fíjense que aquí Pablo está siendo bastante duro, está expulsando a uno de los creyentes que, que estaba en ese momento o sea, parte de la iglesia, y lo expulsa porque está teniendo conductas o sí, está de alguna forma pecando dentro de la iglesia, asumiendo pues posturas pecaminosas, y deciden entonces expulsarlo, ¿no? Pero entonces yo la pregunta que me hago es qué tan real o qué tan verídico es esto hoy día. ¿Realmente se hace esto? Realmente cuando un hermano, por ejemplo, en la iglesia vemos que está en pecado, lo amonestamos, lo expulsamos o convivimos con ellos, porque entonces en esa convivencia es donde está el peligro, y por eso hacía esta referencia muy específica de que este mensaje va dirigido a un grupo de creyentes en especial, a los que verdaderamente confían en Cristo, a los que tienen el mensaje de la salvación, la fe por gracia, la salvación por gracia, y la fe no por obra, sino que produce los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque realmente nunca se permite convivir, o Dios nunca ha sido un Dios que le guste la mezcla entre lo que es santo y lo que es profano o pecaminoso. Y eso es lo que quiero que vayamos, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Salmos 1:1, podemos encontrar que qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. O sea, 7:8. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. En Génesis 6:2. En el Antiguo Testamento podemos ver que siempre hubo cierta limitación que Dios le puso incluso al pueblo de Israel, le impedía mezclarse con otros pueblos. Siempre era esa orden, en la época de los reyes, comúnmente Dios daba esa orden, no mezclarse con los paganos porque pueden caer y pueden caer en pecado, como sea lo relata en el capítulo 7, versículo 8. Y que también esto lo tenía claro David, y en Génesis vemos un escenario, ¿no?, bastante peculiar, porque en Génesis 6:2, posterior a esta unión que se da entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, es que viene toda esa generación llena de maldad, donde solamente se halló un justo, que fue Noé, y que la familia, pues, de alguna forma fue abrigada producto del mismo Noé, que era una persona justa, ¿no? Entonces, Dios nunca ha sido un Dios de mezcla. Dios siempre hace esa diferencia, no puede convivir los santos juntamente con los profanos. E incluso en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:14, Pablo es bastante enfático en esto. Él dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y aquí hago acotación, ¿no? Íntimamente. Y es que realmente Pablo aquí amplía, ¿no?, esos detalles, porque ese íntimamente no es que tú no vayas a relacionarte de alguna forma con el pecador, por supuesto, porque de alguna forma Pablo en su momento estaba llevando un mensaje de prédica, un mensaje de salvación, un mensaje de oportunidad, un mensaje de gracia. Pero el problema está cuando tú te asocias íntimamente, te ligas, como por ejemplo en Génesis 6:2 hicieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Se hicieron esposos y esposas, y ahí pues irremediablemente se iban a estar asociados íntimamente. Y entonces Pablo hace estas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Y esto en negrito sí me pareció interesante, ¿no? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y esto aplica en todos los niveles de la vida. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios? Fíjense esta analogía que va utilizando Pablo, ¿no? Está hablando de personas y luego relata a la persona como el templo de Dios, y los ídolos, que son las personas que practican el pecado, bien sea adoración a otros dioses o bien sea otras costumbres, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo bastante claro. Dios nunca ha sido un Dios de mezcla. Dios siempre hace esa distinción de forma clara. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo vemos. Y quiero que tengamos esto claro porque
para que podamos observar, ¿no? ¿Qué pasa con las iglesias hoy día? Que hoy día esta mezcla permanece en la iglesia. Y de eso entonces es lo que le quiero hablar un poco hoy día. Por ejemplo, la teología. Este es uno de los temas que quiero partir antes que lleguemos a la iglesia, porque básicamente este conocimiento se fue perfeccionando con el tiempo y de aquí nacen muchas religiones. Y de hecho, la mayoría de las iglesias hoy día, sus doctrinas se basan en estudios basados en la teología. Pero quiero que analicemos esta bendita palabra que para mí es aborrecible delante de Dios. Porque fíjense la definición, ¿no? Tú buscas teología en internet y te dice que es una ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Entonces a mí me hace ruido esta palabra. Es una ciencia, ¿no? Porque si nosotros vamos a la definición de ciencia, vemos que es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos que son objetivos y verificables sobre una materia determinada. Entonces son objetivos y verificables. Me parece interesante porque a mí, pues, no sé ustedes que me ven, pero yo lo que logro ver en las diferentes iglesias es que cada una tiene una doctrina basada en la teología. Pero ¿cómo puede ser esto de que haya tantas iglesias que tengan doctrinas diferentes cuando viene de una misma ciencia, de un mismo estudio? Entonces la teología no está de acuerdo entre sí. ¿Cómo funciona esto? Porque, por ejemplo, yo que soy docente de matemáticas, graduado de matemática y física, por ejemplo, la matemática es una ciencia y como dice el propio concepto, es verificable. Y yo, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 en Japón o aquí en Colombia. O la derivada de 2x, el resultado es el mismo en Japón o como en Colombia. Si nos vamos a ciencias naturales o biología, las leyes de Mendel, por ejemplo, se aplican en Japón o en Colombia. Pero la teología, a pesar de ser una ciencia, como que no cumple con estos parámetros porque no hay consistencia o acuerdo entre diferentes doctrinas, ¿no? Y aquí voy. Por ejemplo, la iglesia de doctrina. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que existe la iglesia A, iglesia B, iglesia C, iglesia D, iglesia E, iglesia F. Cada una de estas iglesias tienen su propia doctrina. Lamentablemente estas doctrinas comúnmente son construidas, la mayoría, en base a estudios teológicos. Por detrás hay personas pues, que investigaron mucho tiempo, hicieron uso de muchos estudios y de alguna forma pues, la iglesia construyó una verdad acerca de Dios. La iglesia B construyó su verdad a sí misma, hasta la iglesia F, cada una tiene su propia verdad, su propia doctrina creada en base a teología. Pero si la teología es una ciencia, ¿cómo es que no existe armonía entre todas estas? Hay puntos que comparten, pero en muchos puntos difieren. Entonces, ¿qué me hace concluir a mí? Que a pesar de que la teología es una ciencia, el ser humano lo convierte en una doctrina. Entonces, todas estas iglesias o denominaciones religiosas son doctrinas humanas porque realmente no hay un acuerdo verificable. Todas tienen una postura y crean de alguna forma una postura acerca de Dios. Y pues con ella van un montón de conjeturas y un montón de cosas, interpretaciones acerca de la Biblia. Pero es interesante porque, por ejemplo, Platón, que es uno de los, en su tiempo, es uno de los que introdujo este concepto de teología, lo llama así, lo define así: la aproximación al hecho divino mediante las herramientas filosóficas. Fíjense que de por sí la palabra teología es nacida de un ser humano y nace como una herramienta de la filosofía, que es una herramienta humana. ¿Para qué? Para el estudio. Entonces ya de por sí aquí estamos hablando, mi hermanito querido, de que esto es meramente interpretación humana. Se usan herramientas y la teología tiene pues muchas ramas, pero en eso no vamos a hacer tanto hincapié, sino que es interesante el hecho de que nace de interpretación humana, utiliza herramientas humanas y en base a eso y en base al estudio de la Biblia nace todo esto, ¿no? Pero es interesante porque la Biblia, tanto en Eclesiastés 8:17, también en Pablo, en Romanos, podemos darnos cuenta que nadie conoce a Dios, nadie lo busca, nadie es bueno. Y Eclesiastés 8:17 dice: me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan.
¿A qué voy con esto? Lo que les quiero decir es que para el ser humano, ni siquiera Job, que fue un hombre de los más justos, logró el conocimiento de Dios. De hecho, trató en su momento de hacer contrapartes o hacer argumentación contra Dios, pero nadie realmente conoce a Dios. De hecho, el que te diga que lo conozca al 100% está mintiendo, porque es que nadie lo conoce. Incluso los discípulos que estaban con Jesús, una y otra vez le preguntaban, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le decía, pero si estoy aquí, ¿no? Es que no me conocen, no he estado conmigo todo el tiempo. ¿Por qué me piden que les muestren entonces al Padre? Entonces, realmente todas estas doctrinas cercan el conocimiento de Dios. La A, la B, la C, todas tienen un preconcepto, y lo peligroso de cada una de estas es que encierran este conocimiento y no permiten ningún tipo de negociación. A pesar de que haya ciertos acuerdos entre todas, porque comparten ciertas directrices, son cerradas. O sea, tú no puedes con ellas tener un pensamiento libre, un pensamiento diferente, porque cada una cree que tiene la doctrina verdadera y cada una cree que el Dios al que ellos adoran es la verdad absoluta. Y algunos tienen incluso profetas, algunos tienen apóstoles, algunos tienen pues ciertas personas que a lo largo pues de la historia, cuando se crearon cada una de estas religiones, establecieron pues las doctrinas a las cuales se iba a basar. Pero si ya hemos visto que todas estas doctrinas son realmente producto del conocimiento humano y que la teología nace de allí, entonces ¿cómo pueden osar siquiera pensar a decirse que son iglesias verdaderas, que tienen el verdadero conocimiento? Por eso es que Apocalipsis las llama las gran rameras, y sus hijas de la gran ramera, pues las prostitutas que hacen parte de ella. ¿Por qué? Porque ellos dicen tener un camino certero al conocimiento de Dios, pero su conocimiento no es más que una doctrina humana construida a favor propio, según interpretaciones humanas. Porque realmente a la luz de las escrituras nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto, nadie conoce cómo se maneja de alguna forma el gobierno de Dios, o cómo es allí, o por qué a Dios hace lo que hace, o por qué actúa como actúa. Nadie puede cuestionarse eso porque es que nadie lo conoce. Entonces ya empezar a decir que yo tengo la razón y tengo la verdad ya me hace pensar de que estas iglesias son falsas, tienen doctrinas humanas. Y aquí pues no quise colocar nombres para no ofender a nadie en el video, pero bueno, cada uno, según lo que yo voy diciendo, pues hará hincapié en lo que yo estoy diciendo, y el que pues de alguna forma le quepa el saco, póngaselo, y no quiero ofender a nadie, ¿no? Ahora, ¿por qué doy esta apertura de la teología? Porque realmente el evangelio que siempre se predicó, que siempre predicaron los apóstoles y Pablo, recordemos que los apóstoles eran personas sencillas, no eran personas ni ilustradas ni letradas. Creo que el único que era fariseo y de alguna forma tenía un conocimiento más profundo de las escrituras era Pablo. Y él presentó el evangelio como un evangelio sencillo. De hecho, vemos en Salmos 19:7, las enseñanzas del Señor hacen sabio al sencillo. El que busca ser sabio por fuerzas propias, utilizando la teología y metiéndose con el contexto y metiéndose en la Biblia, porque el enfoque de la teología es estudiar sobre todo las escrituras, pero no miran al creador, que es a Dios, que es a Cristo Jesús. No miran a ese creador, sino miran es al libro como tal, y ahí es donde ellos fallan generalmente. En 1 Corintios 2:4, Pablo, que recordemos que era fariseo y tenía mucho conocimiento, dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué predicaba Pablo y los apóstoles? El evangelio es muy sencillo. Ellos no predicaban ni buscaban que las personas tuvieran un conocimiento amplio. El pilar del evangelio son dos cosas: la fe y la gracia. La fe, porque mediante esta herramienta que nos dejó Cristo, vas a producir los frutos del Espíritu, que se condensan de alguna forma en una sola palabra, que es el amor. Y ahí viene la benignidad, la humildad y todo. Y la gracia, que yo la defino como el proceso ideado por Dios para traer a todos los seres humanos al arrepentimiento y salvarlos mediante su Hijo, el Cristo. Entonces, los dos pilares del Evangelio
De forma sencilla, resumida, son la fe y la gracia. Yo no necesito indagar ni buscar fórmulas secretas, ni buscar no que la teología, porque hay que profundizar tratando de conocer a Dios. Mi hermano, si usted quiere conocer a Dios, mire a Dios primero, no a la Biblia, no al libro. Porque si usted no mira a Dios, no va a entender lo que el libro dice. Por eso el Señor dice aquí, y David esto lo tiene claro, por eso David dice, las enseñanzas del Señor hacen sabio es al sencillo. ¿Qué eran los apóstoles? Pescadores, no tenían ni conocimiento ni idea de la palabra, no eran muy estudiosos. Ellos eran personas comunes como tú y como yo. Y esas son las personas que el Señor busca y las hace sabias. No al que de forma, de alguna manera desesperada, de forma arrogante, cree que tiene la verdad porque de alguna forma indagó y tiene estudios teológicos y se graduó del Teología Magíster Atómico Láser 3000. Y realmente no es así. Realmente el Evangelio es sencillo, se basa en la fe y la gracia. La salvación está garantizada porque la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, y la fe porque creer en esta gracia nos hace amar profundamente tanto a Dios como al prójimo. Recordemos que Galatas 5:22 nos dice, la clase de fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, humildad, un montón de cosas más. Y termina diciendo aquí Pablo, no existen leyes contra estas cosas. Aquí Pablo está hablando de los que son los que se aferran mucho a la ley, que la ley fue dada solamente para reflejar lo pecaminoso que nosotros somos, pero que realmente cuando nosotros nacemos del Espíritu no existe ley que pueda atentar contra nosotros. ¿A qué conclusiones quiero llegar? Primero, Dios envió a su Hijo para darse a conocer. La misión de los discípulos era esparcir por todo el mundo la buena nueva de la salvación. Es un evangelio sencillo. Cristo murió por ti y por mí, y en esa forma Dios mostró su amor y nos garantizó a nosotros la oportunidad de salvación, que no se pierde. Y no en cambio como como hacen muchos hoy día, o como lo intentaron incluso los discípulos en aquel tiempo, de construir Torre de Babel, donde se estanca el mensaje. En las iglesias todos viven de alguna forma en su zona de confort. Viven allí tranquilos, no hablan con nadie, viven en un estado de letargo, son muy pocos los que predican la palabra. Y entonces no se parece esta figura a la Torre de Babel, cuando todos los seres humanos querían vivir en un solo edificio y querían alcanzar a llegar hasta el trono de Dios y tumbarlo, incluso si fuera posible, del trono. No estamos actuando de la misma forma cuando restringimos en cuatro paredes al creyente, al que ama a Cristo, al que practica la justicia. Y peor aún, lo hace convivir con pecadores cuando Dios aborrece completamente la mezcla. Y para rematar, incluso Pablo vemos que es muy certero, expulsando, si es necesario, a esta persona que, a pesar de haber sido reprendida, a pesar de haber sido encontrada haciendo los actos que haya estado cometiendo, permitimos que convivan en la iglesia libremente. Si tú permites eso, probablemente el cáncer, que es el pecado, vaya a afectar incluso a los creyentes, a los que creen. Por eso es que Dios nunca le ha gustado las mezclas, ni que el pueblo de Israel se mezclara con otras naciones. En Apocalipsis 18:4 más bien nos llama a salir. El mismo Señor dice, después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Realmente aquí nos hace un llamado a salir de qué. El contexto, si tú lees el capítulo y los capítulos anteriores, hablas de la gran ramera y de las hijas, de las que se prostituyen con ella, ¿no? Y aquí más bien hace un llamado a salir de ella totalmente. Entonces, esto es lo que le quería compartir por el momento, y quería pues de alguna forma que no se restrinja o no piensen que porque no van a la iglesia entonces ya se perdieron, como hacen querer ver muchas religiones hoy día. Realmente es al contrario. El Señor llama hoy día a salir de esas prostitutas que solamente por vivir de los favores, por vivir del diezmo, por vivir del sustento de las ovejas, permiten convivir al pecado. No les importa, porque aunque alguien es de pecado pero da mucho diezmo, hasta le permite vivir allí solamente porque es buen dador, ¿no? Y ponen en peligro a las demás ovejas. Entonces realmente esta es una realidad que no la digo yo que existe porque sí, sino porque la he vivido
y porque he observado comportamiento de personas, comportamientos y actitudes dentro de la iglesia. Entonces que me hacen llegar a esta misma conclusión. Y recuérdame, amigo, que no importa si eres ateo, si no lo eres, si eres LGTB, si eres lo que sea. El amor de Dios siempre te abarca, y siempre en este canal vas a ser bienvenido, porque este canal va destinado a la esperanza, a la verdadera salvación. Si te gustó este tipo de contenido que estoy haciendo, si te gusta de esta forma dinámica como hago el contenido, no olvides suscribirte a este canal, regalarme un like, que me ayudaría mucho para seguir construyendo este tipo de mensajes que realmente llevan el amor verdadero de Cristo para la vida y para todos sus hogares. Bendiciones, nos vemos en un siguiente video.